Hola, que el Señor te bendiga y te guarde hoy y todos los días. Es un privilegio y un placer para mí estar nuevamente con todos ustedes para compartir este mensaje de la palabra de Dios. Y para ello, amado hermano, querido amigo que me estás oyendo, te invito a que oremos por un momento al Señor y le pidamos que sea Él quien nos dirija en esta lectura de su palabra. Señor, en este día venimos a ti con hambre y sed de tu palabra. Te pedimos que seas tú el que nos guíe a toda verdad, que no sea yo ni mi entendimiento limitado, sino que seas tú dándonos revelación fresca y verdadera de tu palabra. Que esta no sea solo una predicación más, sino que sea tu voz revelada directamente a nuestro corazón. Quita toda distracción, toda turbación y toda necesidad, para que podamos concentrarnos única y exclusivamente en ti y en tus palabras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En medio de la pandemia que se vive a nivel mundial, muchos cristianos siguen sin entender que esto que está sucediendo es plan de parte de Dios, que el Señor está hablando y que sus hijos tenemos que aprender a escuchar su voz. He visto algunos mensajes y publicaciones en redes sociales de hermanos que ya desean que vuelvan a poder reunirse en su respectiva congregación para alabar el nombre del Señor, aunque pareciera que en casa, ahora que tienen tiempo de sobra para hacerlo, no lo hacen. Algunos citan pasajes bíblicos para justificar su idea de que las autoridades ya deberían autorizar que se vuelvan a abrir los templos para las reuniones. Uno de estos pasajes, y que precisamente vamos a estudiar en esta semana, se encuentra en el libro del Éxodo, cuando Dios envió la plaga final a Egipto, la muerte de los primogénitos. Casi todos conocemos esta historia. A pesar de las muchas señales que Dios hizo a través de Moisés y Aarón, el faraón se negaba a liberar al pueblo de Israel de su esclavitud, por lo que, en esta última plaga, Dios decide acabar con todos los primogénitos de los egipcios, tanto de las personas como de sus animales. Sin embargo, para demostrar su poder y su gloria, el Señor promete hacer algo extraordinario, señalando que Él hará diferencia entre su pueblo y el pueblo impío. Para ello, Moisés, instruido por Dios, les explica a los israelitas que deberán poner la sangre del cordero pascual sobre los dos postes y el dintel de la puerta de cada casa donde los judíos estuvieran reunidos, y que la sangre del cordero sería la señal para que el Señor pasara de largo y no entrare a ese hogar. Vamos a leer el libro del Éxodo capítulo 12, versículo 12, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Es un pasaje hermoso y muy conocido de la Escritura, además de uno muy utilizado por cristianos en todo el mundo, pues es una muestra de cómo Dios nos cuida, y además, porque es una antesala de lo que hoy en día disfrutamos como hijos de Dios, pues ahora estamos sellados con la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Pero este pasaje tan hermoso muchas veces se ha malentendido o malinterpretado, como está ocurriendo hoy en día entre los cristianos, quienes utilizan esta historia para pedir que las autoridades nos permitan volver a reunirnos con normalidad, pues, aseguran, estamos sellados con la sangre de Jesús, y por tanto, estamos protegidos de cualquier plaga o enfermedad. Al estudiar la palabra de Dios, debemos aprender a ser cuidadosos de también analizar el contexto en que se encuentra cualquier cita bíblica, precisamente para entender cuál es el sentido en que se está hablando. La historia de la muerte de los primogénitos empieza desde el capítulo 11 del libro del Éxodo y continúa en todo el capítulo 12. A lo largo de estos dos capítulos, el Señor le da a Moisés una serie de ordenanzas que el pueblo debe obedecer si es que quiere recibir la protección de Dios. En primer lugar, el Señor establece una fecha muy especial para su pueblo, la Pascua, que prefiguró a la Pascua cristiana, en donde Jesús, como el Cordero del Éxodo, fue sacrificado para salvación de todo el pueblo de Dios. El Señor dio órdenes muy específicas sobre cómo los israelitas debían celebrar la Pascua, qué y cómo comer y cómo preparar los alimentos, cómo ataviarse, inclusive lo que tendrían que hacer con cualquier sobrante del Cordero Pascual
y de los panes sin levadura que se consumían durante la cena. Todo esto porque el Señor quería que los israelitas estuvieran listos para que, en el momento en que Faraón ordenara que los judíos abandonaran Egipto, los israelitas se pudieran poner en marcha en ese preciso instante. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Hay 3 verdades que debemos entender de este pasaje y que muchas veces no pensamos al citar este texto a la ligera. En primer lugar, tenemos que entender algo que fue tan cierto entonces como lo es ahora. Había una plaga muy peligrosa. Aunque Dios es todopoderoso y sabemos que para Él nada es imposible, Él les dio una instrucción muy importante a todos los israelitas: que no salieran de su casa durante la plaga, que vieran lo que vieran o escucharan lo que escucharan, se mantuvieran dentro de su vivienda hasta que el Señor mismo diera la orden de salir. ¿No dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos? Si es así, entonces debemos entender que lo que el Señor le mandó a su pueblo hace más de 3000 años tiene hoy en día la misma validez. Para confirmar este primer punto, leamos el Salmo 91, versículos 9 y 10, que dice así: Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios promete guardarte siempre y cuando tú no salgas de tu morada. Llegará el momento en que Dios te haga salir, pero mientras Él así lo determine, tienes que mantenerte en tu morada, atendiendo la voz de Dios. El siguiente punto que debemos entender de la historia de la muerte de los primogénitos es una verdad universal para los cristianos. La diferencia entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, está en la obediencia al Señor. No son los títulos ni las posesiones, no son los cargos dentro de la iglesia ni el ministerio que tú tengas. No es ni siquiera tu denominación, es tu obediencia a Dios lo que va a determinar si recibes bendición o maldición. Y esto solamente depende de nosotros, no del Señor. Como dice el apóstol en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 13, puedo ser el siervo de Dios más grande, puedo tener todos los dones del Espíritu Santo, puedo tener tanta fe que sea yo capaz de trasladar los montes de un lugar a otro, y, sin embargo, dice el Señor, si no tengo amor, no soy absolutamente nada. Tenemos que entender que el amor implica obediencia y fidelidad, y, por tanto, si no tengo amor, puedo aparentemente tenerlo todo y al final no tener absolutamente nada. En los evangelios de Mateo y Lucas, el Señor Jesucristo dice que en el día final, muchos llegarán a su presencia y le dirán todas las cosas que hicieron en su nombre, todos los milagros y maravillas que hicieron, y lo único que le responderá el Señor es: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque hoy, aunque muchos están viendo milagros, no se dan cuenta que no es por ellos, es por la gracia y misericordia de Dios, y que, en realidad, con su forma tan rebelde de caminar, solamente están atrayendo condenación para su vida porque, en el último día, Jesús no los va a reconocer como sus hijos. Para corroborar esto, vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. No es solamente el hecho de desobedecer lo que molesta a Dios. Finalmente, si estudiamos la palabra, ciertamente uno pensaría que el pecado de Saúl, de quien hablaba el profeta Samuel en este pasaje, no se compara con los pecados que, en su momento, cometieron David y su hijo Salomón, por poner un ejemplo. La diferencia radica en que Saúl no se arrepintió de su pecado, sino que, inclusive, trató de justificarse delante de Samuel, ni siquiera de Dios, de que él había actuado correctamente, y mucho mejor de lo que Dios le había pedido. En cambio, tanto David como Salomón, al entender que le habían fallado a Dios,
se arrepintieron de todo corazón, le pidieron perdón al Señor y Él los perdonó y restauró al lugar en donde Él los había puesto. Entiende entonces que en algún momento de nuestra vida vamos a fallarle a Dios. Es parte de nuestra debilidad humana, pero el Señor está dispuesto a perdonarnos siempre que vengamos a Él verdaderamente arrepentidos. Recuerde entonces el segundo punto del pasaje de Éxodo 11 y 12. El Señor quiere obediencia, no sacrificios. Tercer punto, y quizás el más importante de todos. Cuando Dios cambia las condiciones de tu vida, siempre va a ser para bien y por tanto, tienes no solo que aceptarlas, sino disfrutarlas. Durante muchos años, el pueblo de Israel vivió bajo la esclavitud en Egipto. Los judíos que estuvieron con Moisés no conocieron otra clase de vida y, seguramente, muchos pensaron en que, así como nacieron en esclavitud, iban a morir en esclavitud. Pero de repente el Señor les cambió su historia completa. Ya no eran esclavos, eran hombres y mujeres libres, con una herencia, una tierra prometida llena de bendiciones y, sobre todo, un Dios todopoderoso que los iba a guiar y ayudar en todo momento. ¿Cuál fue el problema de este pueblo? Que muchos de ellos no se acostumbraron a esta nueva realidad. Ellos se seguían viendo como esclavos. De hecho, mientras cruzaban el desierto en camino a la tierra prometida, muchas veces los judíos le dijeron a Moisés que querían regresar a Egipto a vivir y morir como esclavos nuevamente, en lugar de seguir sufriendo en el desierto. Por eso Dios se disgustó mucho y decidió que ninguno de esa generación incrédula entraría en la tierra prometida, con la excepción de Josué y Caleb. Hoy Dios está permitiendo algo diferente en la vida de la iglesia a nivel mundial. Tenemos ante nosotros nuevos retos y desafíos, pero también nuevas oportunidades de anunciar las buenas nuevas a toda la humanidad. ¿Qué es lo que muchos cristianos están haciendo en este momento? Quejándose y lamentándose, esperando que Dios regrese todo a como estaban acostumbrados, a esa zona de confort de la que muchos no queremos salir, pero que, por amor al Señor, debemos abandonar si es que queremos ver bendición. Seguramente conoces bien la historia del padre Abraham, o Abraham en ese entonces. Él vivía con toda su familia en una buena tierra. Se dice que su padre era un hombre de mucho dinero. Abraham tuvo todo lo que pudiera desear: prestigio, seguridad, comodidad. Vivía en una hermosa casa. No tenía realmente ninguna preocupación en su vida. De repente oyó una voz que nunca había escuchado, que le decía que debía abandonar su cómoda casa, a su familia, a sus amigos y todo lo que tenía, para irse a vivir a una tierra desconocida como un nómada, sin poseer nada más que unos cuantos animales de granja. Aquello parecía una locura, pero a pesar de todo, Abraham obedeció a la voz, tomó a su mujer Sarai, a su sobrino Lot, a sus sirvientes y esclavos y a todo su ganado, y se fue al lugar que le señaló la voz, viviendo como nómada durante muchos años, recibiendo una promesa que Abraham nunca llegó a ver cumplida mientras vivió en esta tierra. Pero Abraham nunca añoró lo que había dejado atrás, porque se dio cuenta que lo que Dios le estaba dando era muchísimo mejor que cualquier cosa que él pudiera haber tenido. No sabemos qué cambios vendrán a futuro a raíz de esta pandemia. Quizás, como dicen los expertos en medicina y ciencia, nada vuelva a ser como antes, y posiblemente esto también afecte a la Iglesia de Jesucristo. Pero esto no quiere decir que la obra de Dios se tiene que acabar. Al contrario, significa que los cristianos debemos encontrar la manera de hacer llegar la palabra por los medios a nuestro alcance. El mensaje de Dios no cambia, pero los medios para difundirlo sí pueden y deben cambiar. Hace muchos años nadie hubiera creído posible que existiera una estación de radio o televisión con contenido exclusivamente cristiano, pero hoy son una realidad cotidiana. Hasta hace unos meses, en muchas congregaciones no creíamos que fuera posible compartir una predicación por medio de las redes sociales, o lo considerábamos muy complicado para hacerlo. Hoy, la necesidad de seguir predicando la palabra de Dios nos ha orillado a salir de nuestra zona de confort y hacer cosas que, hasta hace poco, nos parecían imposibles, pero que, quizás en un futuro no muy lejano, no solo nos serán comunes, sino que podríamos ya no querer dejar de hacerlas.
Esto es precisamente de lo que Dios está hablando en el libro de Isaías capítulo 43, versículo 19. Pero te quiero compartir lo que dice la traducción Nueva Versión Internacional, NBI. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dijo Jesús, el que tenga oídos, oiga. Dios está abriendo oportunidades donde parecía que no había ninguna, poniendo los medios a nuestro alcance para ir mucho más lejos de lo que nosotros nos imaginamos. Si tomamos o no lo que Dios está preparando para nosotros, ya es decisión nuestra. Cuando Dios puso en mi corazón este mensaje que hoy te comparto, me hizo sentir que esto es algo que la Iglesia de Jesucristo no está entendiendo. No pretendo levantarme como un profeta de Dios y afirmar que el Señor se me apareció en una visión, ni que me habló audiblemente. Pero sí te puedo asegurar que Él me llevó a través de su palabra para preparar este mensaje. Si quieres tomarlo, adelante. Y si no, estás en todo tu derecho, que yo ya cumplí la parte que me corresponde compartiéndote esta palabra. Hay algo grande y maravilloso que el Señor va a hacer después de esta contingencia. Y para ello su pueblo es la pieza fundamental. Pero si su iglesia no está atenta, vamos a ser estorbo en lugar de partícipes de los planes de Dios. La iglesia no solo debe estar pasivamente orando y ayunando para que Dios sane nuestra tierra y ayude a todas las almas necesitadas, aunque es una parte muy importante de nuestro llamado como cristianos. Pero hay algo más. Debemos involucrarnos activamente. Y es precisamente eso lo que Dios quiere, que tomemos la iniciativa, que no seamos más siervos inútiles que digan lo que debíamos hacer, eso fue lo que hicimos. Terminemos leyendo este pasaje en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 11, ahora en la versión Reina Valera contemporánea, RVC. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Dios quiere que seamos diligentes, que no nos conformemos simplemente a que Él nos diga todo lo que debemos hacer. A Él, como a cualquier jefe terrenal, le gusta ver iniciativa de los suyos. Presentémosle al Señor nuestros planes y proyectos, y, si le agradan, Él nos bendecirá para cumplirlos. O si no, nos ayudará a encontrar algo que no solo nos ayude a cumplir esa misma meta, sino que se vuelva una bendición más grande para nosotros y para muchos más. Ahora te pido que me acompañes una vez más a orar al Señor para que esta verdad gloriosa alcance a las iglesias en todo el mundo y que esta revelación de su palabra sea puesta por obra en todas las congregaciones. Oremos pues, Señor, sabemos que tú estás hablando y que tú no mientes. Estás enseñándole algo maravilloso a tu pueblo y te pedimos que esta revelación de tu palabra llegue a todos los maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles, a toda tu iglesia, para que podamos dejar de anhelar lo que dejamos atrás y fijemos la mirada solamente en ti, el autor y consumador de la fe. Sana nuestra tierra. Ayúdanos a salir adelante ante cualquier problema o dificultad que se nos pueda presentar y llévanos siempre de la mano hacia donde tú quieres que vayamos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este mensaje, por favor compártelo con tus amigos, familiares y conocidos a través de las redes sociales o por medio de WhatsApp. Te invito también a que nos sigas a través de nuestra página oficial en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Cristiana Pentecostés Fe y Esperanza. Además, si necesitas que te apoyemos en oración o tienes alguna duda o inquietud, comunícate con nosotros al teléfono celular 954-102-3110. Que el Señor te bendiga hoy y todos los días de tu vida.